Entonces, me gustaría saber, Raquel, o sea, yo te veo una mujer con tanto conocimiento, con tanto entendimiento sobre la vida, la muerte, sobre la trascendencia del alma, sobre nuestro propósito del alma, pero mucha gente se estará preguntando hasta ahora, pero ¿de dónde sabe todo eso? O sea, ¿qué le ha pasado a esta mujer, no? O sea, tú tienes una historia que no ha empezado hace poco, ha empezado hace muchísimos años, desde que tenía 7 años. Cuéntame un poco más ahí, cómo lo has experimentado tú, cómo ha sido ese tu primer contacto con aquello que no se puede observar y cómo lo ha vivido tu entorno también, ¿no? Porque me imagino que ha sido complicado el inicio. Fue un inicio absolutamente duro que casi me cuesta la vida, así lo digo. Pero volvería a pasarlo una y otra vez. Absolutamente todo. Y es muy duro, lo que he llegado a pasar. Pero, Marian, si yo no llego... ¿Sabes? Yo siento firmemente que uno no puede hacer algo ni ayudar al otro si previamente no ha tenido la experiencia. Si observáis a las personas que ayudan a los demás, observar las vidas que han tenido desde un inicio. El sistema, al no estar preparado desde un inicio como la escuela consciente de abro esta área espiritual, aprendo a través del dolor y me quito estas capas de muros, ¿no? A través del dolor. Era una niña de 7 años y mis padres se mudaron a una nueva casa y yo en esas primeras noches siento como alguien entra a mi habitación y digo, no será mi padre, mi madre. No era lo común, pero digo, será mi padre y mi madre. Y era una noche de primavera y de repente un frío muy tremendo. Que ahora os diré, el frío que en las películas, que quiero pararme aquí, el frío, porque claro, como que dará miedo, ¿no? El frío que muchas veces, ¿no?, nos muestran en las películas es simplemente un cambio de temperatura en otra dimensión. Fin, no es para darnos miedo. Entonces, muchas veces tú de repente sientes un frío en agosto y es que igual hay un ser querido o algún espíritu que se está acercando, ¿no? Entonces yo noto ese halo de frío y siento, pero físicamente, no en mi mente, como alguien se sienta en los pies de mi cama. O sea, siento el peso. Esto me acuerdo como si me estuviera pasando ahora. Entonces, bueno, pues decido abrir los ojos porque digo, ¿quién es, no? Y no era ningún familiar, sino que me veo a una mujer de unos 70 años, como te estoy viendo a ti, vestida de negro, me acuerdo de todo, la faldita, la camisa, el jersey, el pelo, mirándome, así. Con un modo como extrañada y enfadada a la vez, ¿no? Okay. Entonces, yo lo que hago es hacer así, con la sábana, y decir, esto no ha pasado, ¿no? En esas noches que siguieron, yo empiezo a tener viajes astrales. Salgo de mi cuerpo, veo mi cuerpo, y cuando me pasa esto, Marian, yo digo, mi cuerpo, es decir, una cosa más. O sea, no tengo miedo, es que es algo normal. O sea, era como un sueño para ti, normal. Como Yo lo vivía con una normalidad tremenda, o sea, pensando y sabiendo que todo el mundo esto lo hace. Tú salías de tu cuerpo, veías tu cuerpo. Veía mi cuerpo, veía los cuerpos de mis papás, absolutamente Durmiendo, todo. o sea... Pero miedo es como dejar una chaqueta que he dejado ahí. Es mi vehículo, es como el buzo, voy a bucear, es como el buzo porque voy a bucear, me voy a meter dentro del agua, necesito dentro del ecosistema la botella de oxígeno, ¿vale? Pues esto es lo mismo con el cuerpo, que es lo mismo que dejamos cuando morimos. Entonces yo lo veía totalmente normal, claro. Ahí yo empiezo también a soñar todo lo que ocurre. Entonces empiezo a comprobar, Marian, que estos son 7 años en aquella casa, os estoy diciendo solamente el principio, pero empiezo a comprobar que está muy bien, yo a las 5 de la mañana que me despierte y que vea las notas del examen de mis amigas y mías, 8,8, 7,6 exactamente, cómo entraba la profesora vestida, y que a las pocas horas yo subo a clase, me vea la profesora, es que hago así, Marian, porque me acuerdo todo que estaba en la puerta ahí, o sea, que es tanto impacto que me acuerdo absolutamente todo, entonces como que lo recreo y miro en la puerta, cómo entra. Y digo, ¿cómo puede ser? O sea, que va vestida igual que yo la he soñado, empiezan a distribuir los exámenes, O sea, ¿no? tú has viajado hacia el futuro. Constantemente. O sea, sigo. A ver, esos viajes astrales, sí. Tú puedes viajar a cualquier parte, tiempo, dimensión. Totalmente. Yo tengo un spoiler constante, muy difícil lo que voy a decir, de lo que va a ocurrir. Porque yo ahora os voy a decir, esto fue un poco, bueno, raro, pero bien, ¿no? Hemos aprobado todo y exactamente igual, 7,1, 8,8... Y voy a esa misma noche también, ¿no? Entonces, ella se empieza a manifestar más. La señora que viste. Todas las noches la veía sentada ahí, los pasos por el pasillo, por las mañanas, la puerta y la llave a la misma hora. Y yo, papá, mamá, no había nadie. Empiezan las cosas, la radio, por ejemplo, que tenía, que me acuerdo perfectamente, a las 3 de la mañana se encendía sola. Yo llegué una vez a sentarme, tenía la radio aquí, hago todo esto porque la radio la tenía aquí, el escritorio aquí, y la escucho y la veo. Y yo a mí misma era una niña muy pequeña. Entonces, claro, aunque tú no preguntes a nadie, tú sabes en el entorno que esto no se habla. Entonces yo me digo a mí misma, Raquel, no digas nada porque la señora de negro te va a hacer más daño.
y no dije nada, no conté nada, ¿no? Entonces, yo me veo en la radio, la veo aquí y yo me decía, como si no estuviera Raquel, que esto es lo peor que podemos hacer. Porque los espíritus saben que tú y yo, o sea, que los podemos ver y que los mediums, vamos a decir que somos como pequeñitas luciérnagas, es decir, ellos... O sea, los espíritus ven antes nuestro campo energético y pueden llegar a ver si hay algo, o sea, si la comunicación es más viable o no, si estamos en mitad del puente o muy alejados. Okay. ¿Sí? Entonces, claro, yo me quedé mirando la radio y Marian vi perfectamente cómo el botoncito del off se va al on y, o sea, el volumen, boom, ¿no? Y entonces yo ahí tuve muchísimo miedo, las luces de... Puede ser un campo energético. Ahora os diré por qué. Ok, sí, porque adelante. las cosas salían volando. Es decir, si este vaso estaba aquí, para que la gente no diga, no, es que solo estaba, ¿no?, sutilmente inventando. No. Un limpiacristales que estaba aquí, en la mesa de cristal del comedor, que mi padre está aquí, puedo decir la mesa de cristal. Sí, salió volando. Salía volando las cosas. O sea, mi madre sacó un plato del microondas y el plato del microondas le salió volando. O sea, las manifestaciones eran muy, muy fuertes. Cada vez que yo salía de casa, que pues, no había ascensor, sino pues, dos escaleras, siempre que salíamos mi madre y yo o mi madre solas, se apagaba la luz. Entonces yo bajaba las escaleras a oscuras rezando un Padre Nuestro, que era lo que yo había aprendido por el miedo, no sabía lo que me estaba pasando. Vino el electricista muchas veces, no ocurre nada, ¿no? Las manifestaciones eran tremendas, ¿no? Entonces, una vez, por resumir, porque es que aquí hay muchas manifestaciones, por resumir, yo una vez salí que mis amigas me decían, ¿por qué bajas tan acalorada? Entonces yo no contaba nada, ¿no? Porque tú salías... Muy acalorada. O sea, claro, tener en cuenta que yo daba un paso, se apagaba la luz, pero es que por la noche, cuando yo sentía que intentaba darle el interruptor de la habitación y no se encendía. Y yo la veía y intentaba, claro, y no se encendía. Entonces, ¿qué es lo que estaba ocurriendo, no? Entonces, bajo corriendo y mis amigas, que están esperándome, que estaba el balcón y la habitación de mi madre, que era la ventana, ¿no? Y entonces me miran y me dicen, Raquel, ¿quién es aquella mujer vestida de negro que nos está saludando? Que no es tu madre ni tu abuela, ¿quién hay en tu casa? Claro, ahí el impacto fue entre tranquilidad de alguien más la está viendo y entre más miedo. Claro, porque ellas la habían visto también, no solamente yo. Y yo no conté nada. Era una niña y yo no conté nada por el rechazo. 7 años todavía. ¿O ya eras más grande? Sí, 8, 9. Estuve en aquella casa desde los 7 hasta los 14. Claro, yo empiezo también a soñar quién va a fallecer en mi familia y quién va a enfermar. O sea, que las cosas eran progresivas. Empezaste a ver a la señora, hacías viajes astrales, luego empezabas a ver personas fallecidas. Sí, sobre todo a la mujer. Entonces, claro, yo un día llorando, porque claro, ¿cómo puede ser que yo he soñado que alguien va a fallecer y fallece? Que alguien enferma y enferma. Entonces, todos los fallecimientos de las familias y de las personas y cómo van a enfermar de mi entorno, lo sé antes de que ocurra. Sí, ahora, si quieres, me preguntas sobre el futuro, la probabilidad del futuro, que esto también es muy interesante, ¿no? Okay. Entonces, claro, yo un día voy llorando, me acuerdo de ese momento, a mi madre le digo, mamá, todo lo que sueño me pasa y no puedo más. Entonces mi madre me dice, son tonterías, no hagas caso. Claro, muy curioso esto, porque yo creo que desde el inconsciente ella intentó como protegerme, porque el dato importante es que mis bisabuelos eran unos grandes médiums. Mis bisabuelos hacían mesas espíritas. Mi abuelo, Serapio, era un gran sanador, soñaba también todo lo que ocurría, y la familia de mi madre, todos los hermanos, tienen capacidades psíquicas. Muy curioso que ahí se me niega a mí algo, pero muy curioso también, Marian, que yo desde pequeñita voy a casa de mis tías, donde una de ellas, que ahora también os contaré, era ciega por una mala praxis, y yo me sentaba aquí en una silla, ella aquí, me empezaba a tocar, me empezaba a decir absolutamente, incluso lo que había comido, todo lo que me pasaba, y era una gran médium. Sí, una vez me dijo, ¿te has sentado mal los macarrones que has comido? Digo, mamá, ¿cómo sabe que he comido macarrones? Y está claro, ¿no? Es como... Y ahí crecí en ese ambiente, pero era muy tabú, o sea, no se hablaba del tema, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, de ahí ya me destruyó, sinceramente, que me dijera esto, porque digo, ¿cómo voy a dar un paso más y voy a decir a mi madre? ¿Que te pasa algo cuando no debería estarme pasando esto? Porque las cosas eran fuertes. Esto es lo más fuerte que me ocurrió, para ir resumiendo, y yo ya llega un momento dado que no estoy en casa. O sea, un día estoy por la mañana, mis padres se van y ya me quedo sola y ya no puedo quedarme sola del pánico. Es decir, que cada vez me ocurrían más cosas, ¿no? Y entonces cojo la mochila, ni desayunaba ni nada. Me voy por el pasillo, aquí estaba la puerta y escucho un estruendo. Y me asomo por el pasillo y veo una bolsa de naranjas correr por la... Pues estaba todo cerrado absolutamente. Después mi padre me dijo, es que ella vendía naranjas debajo de la finca.
¿Quién era ella? Ahora os digo, claro. Entonces, ya llegando un momento en el que yo leía muchísimo, sigo leyendo mucho, y las páginas del libro yo me quedaba así y se me pasaban solas. Pero, ¿y tus padres no veían eso? No, porque yo no contaba, pero tampoco se dieron cuenta. No, pero yo no contaba nada tampoco. Entonces, un día yo la veo que está aquí y le digo, ¿me vas a dejar leer? Quiero leer, no me pases las páginas del libro. ¿Y esto qué ocurre? Si a mí me lo llegan a contar, porque tengo una parte muy escéptica, ¿eh? O sea, yo tengo que documentarlo, evidenciarlo, o sea, tengo una parte de arraigar, a tierra. Si me lo llegan a contar, siempre lo he dicho, me hubiera costado mucho creerlo. Porque, claro, esto me ocurrió a mí. Entonces le digo, me vas a dejar, así aprieto, ¿no? Digo, me vas a dejar leer. Y de repente no veo la mano, no veo nada, pero en la parte derecha se empieza a rasgar el libro como si 4 uñas empezaran a rasgar el libro. Y esto lo estaba viendo con mis ojos físicos, ¿eh? Fue de un pánico, me quedé en shock, que cogí el libro, lo tiré y me fui donde estaba mi madre y me dice, ¿qué te pasa que estás blanca? Digo, no me pasa nada. Un día, que claro, mi madre también lo vio, claro, un día que mis padres se van y digo, Raquel, tienes que ser valiente y te vas a quedar esta tarde sola. Y digo, ¿qué hago? ¿Qué hago para entretenerme? Digo, voy a ver las joyas de mi madre, ¿no? Que me acuerdo que era una cajita metálica, que tú puedes quedarte sola. Y entonces me voy a la habitación y la veo pasar. Y yo, Raquel, como si no estuviera, tú tienes que estar fuerte, como si no estuviera. O sea, yo lo estaba viviendo, no que me lo estaba inventando, es que era real, lo estaba viendo como te estoy viendo, claro, a ti. Y de repente las cortinas de la habitación de mi madre, rosa pastel, empiezan a moverse, estaba todo cerrado, y empiezo a ver que por debajo se empieza a rasgar, como si un gato lo rasgara, no teníamos animales. Entonces todas las cortinas de abajo estaban rasgadas. Wow, llamé a mi abuelo, mira, yo no sé si lo sabrá mi padre, pero yo esa tarde llamé a mi abuelo llorando, que es el papá, llamé a mi abuelo llorando, ¿qué te pasa? Digo, no me pasa nada, por favor, ven, y a partir de ahí yo no me quedé sola, sino que tenía que estar acompañada o vivía en la calle, ¿no? Fueron momentos muy complejos porque yo ya llega un momento en que no puedo más, en que nadie me está ayudando, nadie me da explicación a esto, yo voy a la biblioteca, busco, ¿tendréis esquizofrenia paranoide? ¿Qué me está ocurriendo? Llega un momento en que ya no puedo más y decido que yo ya no quiero vivir. Entonces dejo de comer. Y a los 12 años dejo de comer. Y resumir también, para que la gente se haga una idea, fue tan fuerte que yo me quedé sin músculo. O sea, aquí tengo una cicatriz, además con marca, porque me quedé yo soy muy alta, la gente no lo ve desde aquí, pero me quedé con 48, 49 kilos, sí, y me ingresaron. Y ahí cuando me ingresaron me di cuenta que no veía a la mujer, a la señora de negro. Que veía otras, pero ahí no la veía. Para resumir y que sepáis quién era y por qué, porque yo sé que esta historia da como mucho terror, pero no es una historia de terror, es una historia de una gran maestra que me enseñó. Y cuando yo me acuerdo que yo estaba en el comedor, me acuerdo de ese momento, estaba mi hermana aquí, mi madre aquí, mi padre aquí, y mi madre dice, nos vamos a mudar de la casa. Okay. Para mí fue como un antes y un después, porque yo estaba a punto de decirle, llévame a un psiquiatra, por favor, porque a mí algo me está ocurriendo, ¿no?, en la cabeza, porque ya no puedo más y yo ya estoy dejando de comer, que era un modo de suicidio pasivo, o sea, claro, yo ya quería marcharme. Era una anorexia. Era una anorexia fuerte. Okay. Sí, yo llegué a comer una manzana en una semana. Sí, me acuerdo de... Tengo que mi padre... Es la primera vez que está mi padre aquí, pero me acuerdo de... Mi madre se asomó, que estaba en el comedor, en el sofá, y le dijo, Pedro, nuestra hija se está muriendo. Y es verdad. Sí, porque yo quería marcharme, porque no sabía. Digo, quiero que la gente sepa todo esto, del por qué ahora yo hago lo que hago y por qué he atravesado todo esto, y que yo también he creído que el mundo espiritual, claro, era terrorífico porque yo lo había vivido así. Solamente lo vivías en tu cabeza, que era tuyo nada más. Que la estaba viendo constantemente, encima soñaba todo lo que ocurría, ¿no? Y fijaos que yo tenía unas tías que le podía haber contado, pero era tanto el miedo que no conté absolutamente nada, ¿no? Okay. Entonces ya nos mudamos y vamos un día a casa de mis tías, que íbamos casi siempre, para deciros quién era. Entonces mi madre dice, nos hemos mudado, porque además en aquella casa pasaban cosas raras, ¿eh? Y yo me quedo mirándola y digo, pensando, no le dije, ¿a ti también te pasaba? Entonces, claro, mi madre se lo cuenta a mi tía Amelia ciega por una mala praxis, pero mi tía Amelia veía perfectamente a los espíritus y te veía a ti. ¿Por qué? Porque los sentidos psíquicos no tienen nada que ver con los sentidos físicos. Yo no veo con los ojos físicos, sino con los ojos psíquicos, que es la clarividencia. Hay un lenguaje humano y hay un lenguaje psíquico, que no por ponerme este traje desaparece, sino que están ahí, ¿no? Perfecto. Entonces, la define perfectamente a ella, sin darle ningún dato previo. O sea, me está definiendo exactamente la misma mujer que yo he visto y que mi madre también tenía ciertas experiencias, ¿no? Y entonces mi tía Amelia dice, claro, mi madre dice, no, es que esta mujer yo sé quién es la madre de la vecina de abajo.
Claro, y mi tía Amelia dice, no se ha dado cuenta que está fallecida. Por lo que, ¿qué pasó ahí? Ahora quiero que por favor la gente rebaje como, Dios mío, ¿qué me está contando que me está dando miedo? Que rebaje por un momento, porque me encanta contar a mí también esta historia, para que la gente deconstruya lo que es verdaderamente una almita perdida. Okay. Lo que es verdaderamente una energía que por ciertas circunstancias, como tú y yo, en una vida que habremos muerto, nos hemos quedado en esa interfase. Y que pierdan el miedo, porque perder el miedo ante estas cosas es acercarme más a mí misma, ¿no? Entonces, claro, para que os hagáis una idea, cuando Encarni fallece y está... Encarni, se llamaba Encarna, pero yo la llamo Encarni porque fue como mi tía, ¿no? Está muy apegada a la materia, que además mi padre me dijo, no era su piso, era su finca entera. Entonces, arriba vivía su hijo, debajo su hija, no quería que nadie, ¿no?, ocupara esto. Entonces, en esa revisión de vida que os estoy comentando, hilo, ¿no?, pues esta experiencia de estado mental, yo me agarro mucho a la materia. Este es mi lugar, yo no me quiero ir de aquí. Y quiero que imaginéis, estábamos conviviendo... compartiendo mismo espacio y tiempo, pero no del todo. Es decir, quiero que imaginéis este lugar que estamos viendo, un copia y pega, como una especie de holograma. No al lado, sino en medio, integrado. Como este agua integrado, exactamente. Entonces, a muchos que os pasará, de repente escucháis un agua caer, unas llaves y una puerta. Mariana, ella estaba haciendo sus quehaceres diarios en esa casa. Y muchas veces la gente me dice, es que noto como alguien en la cama... Porque probablemente esa almita no sabe aún que está fallecida, o porque además, Mariana, el tiempo no existe en el otro lado. Pueden pasar como Interestelar, pueden pasar como 200, 300 años, que para ellos es un instante constantemente. Como el tiempo aquí, que realmente solamente existe el presente. Sí. ¿Sí? Entonces, claro, imagínate que ahora mismo tú estás fallecida y no te has dado cuenta. Y yo entro a tu casa y me pongo a vivir. Y entonces yo, mirad, os voy a resumir como le conté a Alger, el niño de 8 años, que tenía mucho miedo porque veía muchos espíritus, le hablaban, y le dije, Alger, te vas a poner aquí, ¿vale? Ahora tú mismo eres una almita perdida, acabas de fallecer y estás un poco desorientado. Entonces digo, te voy a dar unas vueltas, ¿vale? Y le di unas vueltas para que quedara. Esto es como cuando hacemos una siesta y estamos como, no sé si es por la mañana, sábado, lunes. Adormitados, ¿no? Ahí va. Estamos adormitados porque el estado mental en el que yo he muerto es tal cual así. Drogadicción, alcoholismo, mucha culpa, mucha creencia de iglesia que si en la revisión de vida esto, entonces no me voy porque tengo un infierno que alguien me va a juzgar. En un puente hacia el alma ahí abordo el por qué una persona almita... que se va con mucho miedo de algo. Exacto. Okay. Sí. Entonces le dije, ya, Alger, te voy a dar estas vueltecitas. Vale, pues ahí tienes a Irune, que ella es una medium, como lo es. Intenta comunicarte con ella. Entonces dijo, hola, y digo, me parece a mí que no te escucha, ¿eh? Claro, y entonces dice, vale, pues muevo las manos, y digo, me parece a mí que no te ve. Y entonces digo, bueno, ¿cómo te comunicarías con ella? Y de repente coge el boli que tenía y se lo tira. Y coge la pared y hace ¡pum!, ¿no? Y entonces Irune hace así. Y digo, mira, te ha hecho caso. Y le digo, Alger, ¿tú qué quieres hacer? ¿Por qué estás haciéndole todo esto? Me dice, hombre, porque no me hace caso. Y entonces pues le tengo que hacer todo esto porque si no, no me ve. Y digo, ¿tú le estás queriendo asustar o dificultar la vida en algún momento? No, quiero que me hable porque me encuentro perdido y entonces quiero que se comunique conmigo. Y ahí entendió él que los espíritus no van a acecharnos, no nos quieren hacer daño, porque me da mucho coraje, de verdad. O es la suegra, o es que las parejas, sí. O es que es el mundo, o es el sistema, o ya hay un espíritu del bajo astral que es que me está queriendo hacer daño. Obsérvate cómo estás tú, eres una radio, eres una frecuencia, ¿sí? Mira, solamente pueden llegar a interferir un poquito en nosotros según la vibración que yo tenga, ¿vale? Influir. Por ejemplo, imagínate que yo estoy saliendo todos los fines de semana y bebiendo muchísimo, ¿vale? Y que tú falleces en un estado de alcoholismo bastante importante y que estás confundido. Y quiero que ahora mismo, mira, me viene a deciros esto, yo apago la luz de aquí. Y tú hueles el hogar que para ti era la tierra, que es lo más común, puede ser un plato de lentejas de tu abuela o puede ser el alcohol, ¿vale? Entonces tú te acercas a mí, como niño que está totalmente desorientado, que no sé lo que me está pasando, porque esto es importante también, Nadie muere solo, ni nadie nace solo. Cuando morimos, siempre hay un séquito de guías, incluso familiares trascendidos, que vienen y te dicen, ya está, Marian, ya estás de vuelta a casa, ¿no? Pero me viene también deciros, imagínate que tú estás conduciendo y que hay mucha niebla alrededor y que por más que estén los semáforos y otros coches, tú no ves nada. Esa niebla es tu mente,
es tu estado mental. Lo que ves es lo más próximo a la densidad, que es alguien, por ejemplo, el olor a alcohol. Entonces yo me coloco ahí. Puedo hacer que tú bebas un poquito más. Como miedo, como, ¿me entendéis? Como este niño, como que tengo que no sé muy bien dónde ir, sí, como los medios también que nos pasa, no sé muy bien dónde ir, pero estoy, y entonces me quedo un poquito aquí, sí, pues para tranquilizarme a mí mismo que estoy alimentándome de la densidad, ¿no? ¿Se me entiende? De la materia, de lo que a mí me provocaba esa tranquilidad. Okay. Mucha gente dirá, sí, pero es que entonces no hay espíritus así o qué tal. Como diferentes chispas de personalidad, si yo ahora a ti te hago enfadar o a él, ¿no? Cada uno reaccionará de una manera según el carácter o la personalidad que tenga o las heridas. Porque todos tenemos las mismas heridas, Marian. Solamente decidimos sanar y ser sanadores heridos y aprovechar esa herida para crecer. O nosotros también hemos sido esos heridos que han ¿no? Han provocado heridas a los otros inconscientemente, sin saberlo. Entonces, Encarni tenía un carácter en vida muy fuerte, entonces se manifestaba de manera muy abrupta. Entonces hay espíritus que se van a manifestar de manera muy abrupta. Y un dato importante, ¿por qué se manifestaba así, desde la materia? Porque habían 2 médiums en casa, sobre todo yo. Por lo tanto, ¿cómo decir esto? Su energía, una especie de ectoplasma, su energía con mi energía hace como una especie de simbiosis, como una trenza, en la que yo al tener estas capacidades de tener mucho miedo es como si te dijera, toma, te lo doy a ti, ¿no? Es decir, ella utilizaba como herramienta mi propia energía mediúmnica para utilizar y manifestar desde la densidad, desde la materia. ¿Se me entiende? Por ellos mismos muchas veces no tienen esta fuerza como para, ¿sabéis la película Ghost? Para mover las cosas, pero cuando hay un medium, sí, como que se unen esos campos energéticos y acoge esa energía más densa como para mover los objetos. Entiendo. Vale, entonces cuando hay manifestaciones así muy abruptas, normalmente hay un medium o alguien que tiene unas habilidades psíquicas muy elevadas. Y muchos que os pasará esto, que quiero que también lo comentéis, ya que habéis tenido varias experiencias. Mira, Marian Encarni fue mi maestra porque me enseñó que había unas habilidades que yo tenía que atender. Claro, entonces todo lo que me ocurre no es para que el espíritu me haga daño, es decir, claro, y además también os digo, yo estaba igual de perdida que Encarni en ese momento. Ella me estaba enseñando, no solamente nos enseñan los humanos, sino también el espíritu que viene. Cada consulta que yo he tenido en mi vida ha sido una historia que a mí me ha ayudado a sanar y a crecer. Entonces tengo tanta honra y tanto compromiso por los espíritus, ¿no? Porque me han ayudado a crecer, ¿no? Y que cada historia de verdad ha sido como un cachito de mi historia.